Estimados estudiantes, muy buenas noches. Nuestro tema a tratar hoy es específicamente ya para la resolución al cuestionario de la asignatura. Propiamente, el cuestionario completo sin resolver estará colgado en la plataforma por una razón, porque con la clase de hoy se resolverá, si es posible, completamente el cuestionario y luego, pues lo que quede, si es que hay algunas preguntas más, lo tienen que resolver como parte de la tarea para luego que puedan cumplir con sus exámenes, ¿no es cierto? Entonces, hoy vamos a ir tratando de resolver en lo posible todo nuestro cuestionario, ¿sí? Todo nuestro cuestionario para poder que ustedes tengan un trabajo, un material para trabajar, ¿sí? En ese sentido voy a compartir pantalla, que igual el cuestionario es el mismo que les he pasado al grupo de WhatsApp y pueden ustedes también descargarlo para que vayan anotando o escribiendo las respuestas que vamos a ir resolviendo, dando por resolver. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la pantalla? Sí, Sí, lice. licenciado, buenas noches. Perfecto. Vamos a ir resolviendo nuestro cuestionario. ¿Les parece? Vamos a ir anotando eh, si es que tienen por ahí el documento o a su vez vayan anotando en una hoja aparte, vayan anotando las respuestas. Igual, esta clase va a quedar grabada y yo lo subiré en la plataforma para que ustedes puedan nuevamente volver a ver si es que en un momento no han anotado alguna respuesta de alguna pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, quisiera que me ayude uno de contando la lectura de las preguntas para ayudarles la contestación y el porqué de la contestación. ¿Quién quiere empezar? Licenciado, buenas noches. Mesías Paredes. Por favor. Lenguaje y comunicación tercero BGU. 1. Es un documento accesible desde cualquier navegador con acceso a Internet y que pueda incluir audio, video, texto y sus diferentes combinaciones. Ya. Eh, la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Obviamente, es la página web, ¿sí? Es la página web. Aunque, ¿sí? No siempre va a ser tratado como un documento en sí, y siendo un documento podría estar establecido como un blog o un wiki, sigue siendo un espacio en donde obviamente podemos incluir todas estas herramientas, ¿sí? Audio, video y texto. Similar, lo podemos hacer también en una wiki o en un blog, pero más en las páginas web, donde tenemos todo el contenido ahí ya subido. En cambio, en la wiki tenemos que a un momento realizarlo con hiperenlaces, que en un momento ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? La segunda pregunta nos dice, en la página web priman, ¿sí? ¿Qué es lo que hay en este tipo de páginas web? Y generalmente lo que tenemos siempre a la vista son los colores e imágenes, no tanto los diseños y colores. Los colores forman parte de, pero el diseño casi no es algo principal en una página web. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final ese mismo diseño, si no está con colores llamativos o colores que llamen la atención, pues no
tendrá su objetivo de poder hacer que el lector, en este caso, vaya a esa información que se tiene colgada. Los márgenes tampoco tienen nada que ver, ¿sí? Puesto que estamos en una página web, está en internet, no tiene nada que ver algún tipo de margen, ¿sí? Más allá del diseño propiamente. Y las dos estarían dadas esta corroboración. Entonces, la más idónea que queda y que es parte de nuestros módulos son colores e imágenes. Mientras más vistoso sea y sobre todo pongamos material visual, ¿sí? En la que se pueda referir a ese contenido, es mucho mejor y más llamativo. Nuestra pregunta 3 nos dice, selecciona las palabras que no pertenecen al tipo de web, ¿sí? A las que no son tipos de web. Las wikis y páginas web estáticas, ¿sí? La última es por obviedad, ¿cierto? Ya nos da incluso el texto, textualmente. Las wikis, como yo le decía, vienen a ser un tipo de páginas web, si es que se quiere decir, como un tipo de documento que podemos incluir hiperenlaces, ¿no es cierto? Forma parte de, lo forma. ¿Qué no forma parte de un tipo de páginas web o de web? Las tiendas locales. ¿Sí? Es lo más lógico, la opción. Algunos se pueden confundir con tiendas online, pero aquí no está ningún tipo de esas palabras y tampoco cumple esa función de las tiendas online, ¿no? Es otro tipo de plataforma. Por tanto, esta no pertenecería al tipo de web. Tengamos en cuenta al contestar las preguntas en darnos cuenta de la indicación. Compañerito, buenas noches, chicos, buenas noches. Siga. ¿Aló? Compañero, también a los chicos para... Bien, compañeros, continuemos. Nos quedamos en la número 3. Sigamos con la pregunta número 4. Avancemos un poco más rápido. Lice, por favor, ¿podría repetir en la pregunta número 3 que nomás iba señalado? Por favor, Lice, tenga la bondad. Solo Tiendas tenía locales. tiendas locales nomás. Selecciona las Ya, Lice, palabras muy que amable, no gracias. pertenecen al tipo de web. Al no pertenecer, las wikis forman parte de un tipo web. Las páginas web estáticas, obviamente, si su nombre mismo lo indica, es un tipo de web, pero las tiendas locales no lo son, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta en ese sentido, que no pertenece al tipo de web, son tiendas locales, ¿sí? Seguimos con la... Gracias, Lice. Se encuentra el contenido e información de manera electrónica, ya solo impreso, que se enriquece con otros recursos visuales para informar. Esta es una característica que le pertenece a periódico digital, biblioteca digital o redes sociales. En este caso, ¿sí? Es un contenido de manera electrónica, ya no solo impreso, es decir, que se encuentra también impreso. Al momento que aquí nos da una clave, ¿no? Ya no solo impreso, nos quiere decir que ya estaba ese contenido impreso y ahora también lo encontramos de manera electrónica. De manera electrónica enriquecemos ¿con qué? Con recursos visuales. ¿Para qué? Para informar. ¿Una biblioteca digital es un medio informativo? No, es un medio de consulta. Las redes sociales forman parte de un medio de información. En algún momento sí, pero también estuvo impreso en un principio, pues no. Por tanto, es una característica propia de ¿dónde? De los periódicos digitales, ¿sí? La respuesta de la número 4 es periódico digital. Pregunta número 5 nos dice, los foros de los periódicos digitales permiten el debate, muchas veces acalorado, de los usuarios sobre los acontecimientos y permiten observar las tendencias de la opinión pública. Esta, ¿sí? Es una información, ¿sí? Respecto a las interacciones, ¿sí? Interacciones de los
lectores. ¿Por qué? Porque no nos están diciendo la abundancia de información que nosotros podemos mantener. No. Tampoco nos está dando una relación al cómo o el tipo de búsqueda que podemos realizar en ese tipo de páginas. Jamás. O en los foros. No. Recordemos que los foros están hechos para dar esa interacción. En un momento en la clase que dimos sobre los foros y la comparación que dábamos a los foros que dábamos presencialmente, a los foros que damos ahora, es esa interacción entre las personas, entre quienes están en ese momento. Por tanto, ¿sí? Al decir los foros y sobre todo al permanecer un debate y muchas veces viene a ser acalorado, en el que a veces conflictos o que empiezan a decirse algún tipo de situación, viene a ser la interacción de los lectores. Entonces la respuesta de la número 5 es C, interacción de o con los lectores. La pregunta número 6, seguimos estando dentro de lo que es recursos digitales y texto, ¿no es cierto? Dice, los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante en que éstas se producen. Esta referencia pertenece a información anexa, búsqueda de información o la inmediatez informática. Información anexa, no, porque no estamos hablando de una información extra. Búsqueda de información, tampoco, porque no estamos relacionando al modo en que se da esa noticia o que vamos nosotros los lectores a ver esa noticia, a buscarla. No. Esto se refiere a qué? A la inmediatez informática respecto a los periódicos digitales, a las noticias. Recordemos que en un momento yo les decía, cuando estamos con nuestro celular en la calle y pasa alguien que la ha atropellado, puedo yo sacar mi celular, grabar y subir directamente al periódico digital y así tener un montón de gente. Cosa que antes había que esperar al día siguiente, sí, que ha pasado las noticias, se escribía, se tenía que redactar, se tenía que imprimir con más noticias. Entonces, la inmediatez informática, sí, hace referencia a que se publicaban las noticias o se publican las noticias al instante, cosa que no pasaba antes, ¿no? Esa referencia es de la inmediatez informática. Respuesta de la número 6, C, inmediatez informática. 7. Complete. Él es un fragmento de cultura que remite normalmente al chiste. ¿El libro es un chiste? Jamás. ¿El periódico es un chiste? Jamás. Ambos son un medio formal. ¿El meme es un texto? Lo es un texto visual. Por tanto, ¿sí? Recordemos que yo decía que era una representación de la cultura misma, varias de las veces. Entonces, el meme es un fragmento de cultura que remite nuevamente ¿al qué? Al chiste. Entonces, tiene coherencia entre la respuesta y lo que estamos pues, poniendo en el texto, ¿no es cierto? La respuesta de la número 7 va a ser el meme. 8. Las características del meme son, ¿sí? Recordemos que el meme tenía 3 características fundamentales. 3 características fundamentales. Que yo les cambié un poco el orden y he puesto algún tipo de palabras para confundirlos, pero la respuesta correcta es la B. Longevidad, fecundidad y fidelidad, ¿sí? Una de las características no es la información que nos da el meme. De hecho, el meme como tal, como una referencia visual, muy poca información tiene. Es necesario tener el usuario que ve meme una información asimilada en él para entender, ¿sí? Para entender el meme. Más no es una característica del mismo. En la tercera dice la interacción. No se interactúa básicamente con el meme. No es un medio comunicativo, no es un medio de divulgación social. Es un medio en el cual uno puede expresarse. Que a partir de esa expresión se da cierta interacción, sí, pero como característica propia del meme, no lo es. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál es? La B. Quiero que se den cuenta que simplemente podemos ir respondiendo dándonos yéndonos por la lógica de las preguntas. Sí, tenemos que leer cada una e ir diciendo por qué sí, por qué no, puede ser esta palabra, puede ser la otra,
Y a partir de eso tenemos ya la respuesta correcta. Esa es la mejor forma en la que se puede estudiar y se puede incluso resolver los exámenes. Pregunta número 9. Para la elaboración del meme mediante la web se necesita interactividad, creatividad o sencillez. Interactividad no, como le decía que no es un medio interactivo, no es un medio para interactuar, no es una página para interactuar. Sencillez tampoco, el meme muchas veces es un resultado complejo en las imágenes o las referencias de las imágenes. ¿Por qué? Porque va referido para ser un grupo específico que tenga asimilado ese tipo de información que el meme aclara, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa información, el meme se nos va a resultar muy complejo. Entonces, para realizar un meme tal vez es un poco más complejo que el de lo que nosotros pensamos, no es tan sencillo. Lo que sí prevalece es la creatividad. Sin creatividad no podemos realizar un meme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que representar algún elemento social que nos cause risa o cause risa a los demás y lo tenemos que pensar de una manera muy simbólica, ¿no es cierto? Por eso necesitamos una creatividad. La respuesta número 9 es la creatividad. Hasta aquí, estimados estudiantes. ¿Estoy yendo demasiado rápido con las respuestas de las preguntas y con la explicación o está bien? No, Lice, Sí, está está bien. Sí, bien, está Lice. bien, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien, Lice, más rápido. Lice, Más rápido Sí, decir. más Lice, rápido. Lice, buenas noches. Yo me atrasé porque se me fue la luz. ¿Me puede repetir la pregunta entre una y dos? Ahí tienen la clase para que revise para poder acabar el cuestionario. Sí, no se Sí, Lice. preocupen, la Sí, clase va a estar clase ya. grabada y va a estar subida a la plataforma para que puedan volver a ver las preguntas. Ah, ya, gracias, gracias. Sí, Lice, continúa nomás, por favor, de mi parte. No se preocupen. De ahí resultamos bien. Pregunta número 10. El discurso político es un acto público con una intención de, tenemos hablar, escuchar y convencer, persuadir, convencer o conmover, y C, convencer y tratar. La respuesta correcta es persuadir, convencer y conmover. Cuando realizan un discurso político, nosotros debemos de tener un acto en nuestro para que nosotros, para que ellos nos escuchen a nosotros. Pocos, ninguno, ¿sí? Realiza esa intervención, es decir, preguntándonos a nosotros quienes están haciendo ese discurso. Generalmente es un diálogo no bidireccional, o sea, no es un diálogo bidireccional, es decir, que nosotros también participamos, sino más bien que va de a poco haciendo simplemente su intervención el político, dando su discurso. Por tanto, no es, ¿sí?, el hablar, escuchar y convencer. Habla, sí, pero no escucha. Y convence, pues obviamente, ese es uno de los tópicos para el discurso de la expresión oral. La respuesta de las 10 es persuadir, convencer o conmover. Recordemos que yo decía conmover, ¿por qué? Porque algunos políticos usan ese recurso para tener cierta afinidad con nosotros. El de conmover que yo estaba en tal barrio pobre, al igual que ustedes, simplemente para tener esa cercanía con las personas y que se crea, ¿sí?, este aspecto como de conmovedor, ¿no es cierto? O mi familia, o por eso proponen los políticos a la familia, que son padres de familia, que son muy efectivos, por eso nunca van a cometer corrupción y demás. Sí, siempre conmueven a la gente. Entonces, la característica es persuadir para convencer o también para conmover. Con eso ganarse los votos, ¿no? Eso dentro Lice, del buenas noches, discurso disculpe que político. le interrumpa. La clase se vaya a acabar y si nos falta resolver el cuestionario, ¿cómo hacemos? O si nos podría ayudar así, digamos, la pregunta 10, la pregunta 11, así con la respuesta. Y no vamos a tener cómo estudiar, Lice, por... Sí, no todas las preguntas van a estar resueltas, como les dije al inicio de la clase. ¿Por qué? Porque necesitamos una tarea de esta semana. Por tanto, un número pequeño de preguntas, por ejemplo, hasta ahora estamos hasta el número 12, nos queda todavía 10 minutos. Esta clase está a las 7:50. Avanzaré mucho más rápido para que queden pocas preguntas. Son 25 preguntas
entre las cuales mínimo por lo menos unas 6, 7 o 10 preguntas puedan responderlas ustedes como tarea, pero el resto ya tendrán listas resueltas en este cuestionario, lo que están con mi clase. ¿Sí? Sí, Licen, por favor. La mayor parte de preguntas las resolveremos aquí, pero sí tendrá un pequeño número de preguntas que deberán de resolverlas ustedes para que conste con una tarea de esta semana. ¿Sí? Eso también nos ayudamos mutuamente. Así también saco notas del uno y de la otra. Bien, 11. A ver, para tratar, la respuesta de la número 10 es la B, persuadir, convencer y conmover. 11. Los discursos sociales aparecen materializados en aportes significantes que determinan las condiciones de su circulación. Esta es una definición que realizamos propiamente a la escritura de la prensa, la oralidad de la radio, etc. ¿Sí? Son propias de este tipo de discursos. Escritura de la prensa, en donde podemos manifestar discursos sociales, ¿sí? Con aportes significados en diversas condiciones de circulación. ¿Qué condiciones de circulación tenemos aquí? En este caso, la prensa, que tenemos la radio, televisión, la prensa escrita como lo que teníamos anteriormente, los periódicos, ¿sí? Y la oralidad de la radio, ¿no? La expresión escrita y oral. Habla, escucha, vienen a ser características propias de la competencias que debemos adquirir para la lectura y escritura igual. Entonces no tiene nada que ver, no tiene una secuencia, no tiene una coherencia si elegimos los otros literales. ¿Sí? Entonces la respuesta de la número 11 es A. La escritura de la prensa, la oralidad de la radio, ¿sí? Que son determinadas condiciones de circulación para los discursos sociales, en donde circulan estos discursos. 12. Recursos de la lengua muy útiles para expresar sentimientos complejos. Aquí, sí, tenemos que entender como recursos de la lengua. La literatura no viene a ser un recurso, ¿sí? No viene a ser un recurso. La falacia, en cierto aspecto, sí lo es. Pero la falacia generalmente lo cometemos cuando tratamos de usar esta expresión de sentimientos y fallamos, o más que expresión de sentimientos, es una expresión de la información y estamos mintiendo. Entonces no lo usamos como un recurso útil para expresar, ni la falacia, ni la literatura, porque la literatura no viene a ser un recurso de la lengua. Por tanto, la respuesta correcta viene a ser la A, la contradicción y la ambigüedad. 12. Recursos de la lengua útiles para expresar sentimientos complejos va a ser la contradicción y la ambigüedad. Por favor, si dejamos de anotar en la pantalla, muchas gracias. La pregunta número 13. Elija a que corresponde a cada uno de los tipos de ambigüedades. Ambigüedad literaria no hay, ¿sí? No hay. Ambigüedad discursiva tampoco. Nosotros encontramos cierta ambigüedad al momento que escuchamos el discurso, sí, pero propiamente como un tipo de no existe. A lo que sí nos podemos referir es a una ambigüedad léxica. Recordemos que esta ambigüedad léxica hace referencia ¿a qué? A las palabras. Por tanto, la respuesta de la número 13 viene a ser la B, ambigüedad léxica. Pregunta 14. Una falacia es. La falacia nosotros entendemos que es algo que estamos mintiendo a cierto punto, ¿no? Algo que no es cierto. Por tanto, ¿sí? Es un razonamiento que no es válido o que es incorrecto, ¿sí? Acá nos dice correcto, no válido, pero correcto, así que no tiene secuencia, tiene lógica. Abajo nos dice que es válido y también correcto. No lo es. La falacia es algo falso, no válido, es algo incorrecto. La 15, una expresión. No vengas a trabajar a la tienda con este piercing. Recuerda que quien paga, manda. ¿A qué tipo de falacia pertenece? Tenemos algunos tipos de falacia. En este caso, hacemos alusión a una falacia ad vacuum, ¿no? Que es por el bastón. Es decir, por este elemento que nosotros tenemos para
sostener a mi discurso, a mi intervención, ¿sí? No vengas porque, o recuerda que yo tengo este poder. A cierto punto viene a ser como un argumento de autoridad, pero por este tipo de falacia, porque no se tiene ese tipo de. La 16 dice, elija uno de los temas que traten el modelo ONU. En el modelo ONU nosotros tenemos notas escolares, jamás. Se habla de educación, más no de las notas escolares. Censo de elecciones presidenciales de los países, jamás. ¿Por qué? Porque la ONU es la Organización Nacional de Naciones Unidas, pero de manera global, ¿no es cierto? No de un país específico. No tiene nada que tratar sobre los censos de elecciones presidenciales. No. Tal vez sirven como auditores a ese momento, sí, pero no tiene nada que ver en los temas que se tratan en el modelo ONU. Que si se trata los derechos humanos, ¿no es cierto? La defensa de los mismos. 17. La Asamblea General ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo. ¿Sí? Dicen, y hay que tener ¿cómo es? Los cuestionarios imprimidos. Impresos, si usted lo desea. Si usted lo desea, eso es simplemente un material de estudio. Yo les recomiendo que lo impriman y vayan resolviendo a mano, vayan poniendo la Pero respuesta. dicen, lo que pasa que recién voy a traer, ya me dieron imprimiendo, recién voy a traer. No hay problema, luego lo Dicen, completa con continúe, por favor, compañerita, no le interrumpa. pregunta número 18. La 17 era órgano deliberativo. Delibera leyes y estas leyes luego se realizan, se consensúan. Por eso es un órgano deliberativo. Órgano libre no tiene ningún tipo de decisión porque no es libre de. Órgano general tampoco, porque hay otras instancias. ¿Qué es una idea central? Una idea central es una oración afirmativa que sintetiza el tema que va a tratar a lo largo de un texto. Puede presentarse en dos formas, de forma explícita o directa. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. A lo largo de una nota, no es a lo largo de una nota, sino de un texto. Puede presentarse de manera explícita o indirecta, jamás, ¿no es cierto? Porque es la idea central de un texto. Por tanto, por estas pequeñas situaciones que vemos, ¿no? Una nota y luego acá indirecta, ya no corresponde a lo que es la definición de idea central. La respuesta correcta, la del número 18, es B. Vamos a la 19. ¿Qué técnica se busca encontrar en los ordenadores gráficos que ayuden a los estudiantes? Nosotros tenemos aquí algunas, ¿no es cierto? Pero la respuesta correcta es busque, procese, fundamente y cree nuevas informaciones. ¿Sí? Esa sería la respuesta correcta. B. Nosotros buscamos, procesamos esa información, fundamentamos a partir de esa información, evaluamos lo que hemos escrito y luego creamos una nueva información a partir de lo que ya tenemos hecho. ¿Sí? Eso para realizar nuestras actividades. ¿Copiamos? No. Primero tenemos que buscar antes de copiar, ¿no es cierto? Por lógica. Explote, busque, procese, fundamente, evalúe. Está en otro tipo de verbo. Y cree nuevas informaciones. Aquí incluso está un error. Explote, es explore, como forma de buscar, ¿no es cierto? Pero si están dos verbos similares, explorar y buscar, ya no tendría relación, entonces estaría incorrecta. Y por último, 20. La cohesión se refiere a los recursos y procedimientos que permiten la relación, conexión y organización, ¿sí? Correcta entre las relaciones para la construcción del texto. Por tanto, la respuesta del número 20 es B. Relación, conexión y organización. ¿Sí? Hemos llegado hasta la número 20, la del cuestionario. Nos faltarían completar simplemente 5 preguntas. 5 preguntas. Hasta ahí. Lisa, buenas noches. Disculpe, ¿me puede ayudar con la respuesta de la pregunta 5 y 7? Por ahí me atrasé. Está en clases grabada, Lisa. En breve subo la Que clase revise el grabada. video, compañero.
Sí, por favor. Subo la clase grabada.